Amigos televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a este espacio de la entrevista. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante sobre la economía y para ello tenemos a Ronald Balsa, economista. Bienvenido, Ronald. Bien, muchas gracias por la invitación. Ronald, en los últimos días se ha visto, digamos, una locura en el país por el precio del dólar, un alza que no se había vivido en los primeros 7 meses y ahora en este mes de agosto sí. ¿A qué se debe esa alza? Bien, esa pregunta nos obligaría a preguntarnos por qué no subió antes el precio. Y si quisiéramos llegar hacia atrás, pues nos faltaría información muy valiosa. O sea, el Banco Central dejó de publicar la balanza de pagos desde el primer trimestre del año 2019. Ahí es donde vemos cuál es el ingreso de divisas que ha tenido Venezuela y cuáles han sido los egresos por importaciones, exportaciones, pagos de deuda, préstamos. Durante todo ese tiempo, el Banco Central tampoco publicó las cuentas nacionales, que es la que nos permite ver cómo varía el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Y el gobierno tampoco ha publicado ya desde el 2016 su presupuesto. El Ministerio de Finanzas desde el año 2009 no publica las cifras del sector público consolidado, por ejemplo. Es decir, nos falta mucha información para tener una idea completa de lo que pasa con el tipo de cambio. Por eso uno se pregunta a qué se debió la relativa estabilidad de los últimos meses, que se rompe en este momento. Entre las razones puede estar, por ejemplo, ese proceso de dolarización que vivimos durante estos últimos tiempos, que algunos le atribuyen justamente a haber sido la causa del final de la hiperinflación. Cuando no hay información suficiente pasan esas cosas. O sea, uno no entiende bien el proceso que está ocurriendo y puede atribuirle a unos problemas la solución de otros. Yo entiendo que la dolarización fue el resultado justamente de esa hiperinflación que hizo que muchos que tenían ingresos en bolívares no tuvieran suficiente y recurrieran a ahorros en dólares. Parte de esos ahorros entraron al sistema en estos últimos meses, no solamente en efectivo, sino por cuentas en el exterior. Había venezolanos que tenían cuentas en el exterior y pudieron hacer transacciones que les permitían comprar su comida, por ejemplo, o mandar a hacer reparaciones en su casa o ir a los centros comerciales en Venezuela. Esa entrada de dólares hizo que, por un lado, pues muchos tuvieron que desahorrar, aumentar la oferta de dólares en el país, no pudieron comprar dólares para guardar y eso posiblemente mantuvo el precio del dólar relativamente estable durante los últimos meses. Algunos le atribuyen al Banco Central el hecho de haberlo logrado vendiendo reservas internacionales. Yo no creo que eso sea fundamental porque las reservas son exiguas desde hace ya tiempo en nuestro país. Y porque además no sabemos cuál es la oferta total de dólares que circulan y para qué se compran o venden en este momento en el que las inversiones están prácticamente detenidas. Así que uno podría pensar que en parte este aumento súbito puede tener que ver con alguna decisión que el gobierno ha tomado que desconocemos en cuanto al aumento de sus pagos en bolívares. Algunos los atribuyen al pago a los maestros y yo quisiera aclarar que no. O sea, en realidad los maestros ganan tan mal que el aumento en el pago de los maestros no puede desarmar el sistema cambiario. Y precisamente eso, ¿no? Hay muchas personas que decían, expertos en economía, que por la cantidad de bolívares que hay en el mercado debido al pago de los bonos vacacionales, entre otras cosas, los venezolanos lo que están comprando divisas, porque es la moneda fuerte, por así decirlo, y por eso se genera una escasez y por eso es que sube el dólar. Esa visión no está... A mí me parece que no tiene sentido, porque uno podría pensar que los maestros que están recibiendo esos bolívares no tienen condiciones para comprar dólares, porque tienen que gastar, los que están recibiendo bolívares, perdón, los maestros, tienen que gastarlo en comida o tienen que gastarlo en la educación de sus hijos o en sus compromisos particulares. Y la cantidad de bolívares que eso ha ingresado a nuestra economía no debería ser suficiente para desestabilizarla. Por eso te digo que la información es muy importante. Cuando buscamos las causas de la hiperinflación que empezó en el 2017, algunos la atribuyen a los pagos de salarios, incluso el mismo Nicolás Maduro lo dijo alguna vez, que era el resultado de la lucha entre el capital y el trabajo, la carrera loca entre el capital y el trabajo. Pero nosotros nunca vimos a qué se destinó esa cantidad de bolívares que recibió PDVSA del Banco Central. Y esa cantidad de bolívares fue la que empujó la subida de precios. Hay un documento que se filtró hace un tiempo y está en la página de Transparencia Venezuela, donde uno puede ver que supuestamente pues, los pagos de salarios para más de 5 millones de empleados públicos eran pagados con los ingresos que el gobierno declaraba tener. Y entre esos ingresos no estaba la emisión monetaria. Así que la emisión monetaria pareciera que no fue directamente dirigida al pago de salario y no sabemos a qué.
Entonces, pensar que porque el gobierno aumenta los salarios al mismo tiempo que suben los precios, eso se debe exclusivamente al pago de salarios, es cargar sobre los trabajadores las causas de la hiperinflación. Ahora, se habla que para manejar esta alza del dólar, el gobierno tiene que realizar una intervención o va a realizar una intervención de 200 millones de dólares. ¿Esto lo ve posible? Y si esta es la manera de frenar el alza del dólar, incluso unos se atreven que más bien va a bajar 1 o 2 puntos el dólar. Sí, en primer lugar, no debería ser, muy bien que lo preguntes así, no debería ser el gobierno sino el Banco Central, pero a veces aquí no queda muy claro quién tiene la función y quién tiene la autoridad. O sea, el Banco Central supuestamente va a intervenir, o iba a intervenir con estos 200 millones, pero un anuncio como ese, con un nivel de reservas internacionales tan bajo como el que tiene el Banco Central, lo que genera es preocupación porque no se puede mantener permanentemente en el tiempo. Es decir, si todo depende de la venta de dólares del Banco Central, nos fregamos. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué en lugar de vender dólares para sacar bolívares, deja de meter bolívares para no tener que sacarlos? Entonces ahí habría que preguntarse por qué PDVSA recibe bolívares del Banco Central. O sea, PDVSA es una empresa que debería vender petróleo, recibir dólares y contribuir con los dólares a la estabilidad cambiaria, no recibir bolívares del Banco Central. Entonces allí es donde la pregunta de a qué destina el gobierno sus recursos, en bolívares y en dólares, es tan importante para hablar del régimen cambiario. Ahora, esta es la única manera de poder frenar el alza del dólar, realizando, digamos, este tipo de operaciones semanales, porque tengo entendido que ante estos 200 millones, el Banco Central de Venezuela intervenía con 90 millones de dólares semanales para tratar de que el dólar se estabilizara como estuvo en estos 7 meses. No, no es la única manera y tampoco es la mejor. O sea, cuando únicamente nos fijamos en la venta de dólares, no vemos el contexto en el que esa venta ocurre. Por ejemplo, los dólares ¿se venden para qué? Uno podría pensar que para comprar productos en el exterior y consumirlos en Venezuela, o para comprar equipos e invertir en Venezuela, o para comprar dólares y sacarlos de Venezuela. Entonces habría que saber para qué se usan. Y la posibilidad de planificar el futuro es lo que importa para uno preguntarse por qué uno utilizaría bolívares para comprar esas divisas. Pensar que todo dólar que entra sale del país inmediatamente o se convierte en ahorro es pensar que seguimos en los años del boom petrolero en la que a la gente le sobraban bolívares para comprar dólares. En este momento lo que necesitamos es información detallada y suficiente para poder preguntarse por qué se compran y venden dólares en nuestro país. Ronald, nos toca establecer una pausa. Al regresar vamos a seguir conversando estos temas tan importantes para Venezuela. Ya volvemos. Seguimos hablando con Ronald Balsa, economista. Ronald, ¿quién maneja este dólar paralelo? ¿Quiénes? ¿Y cómo determinan un precio? ¿En qué se fijan? Bueno, esa pregunta también es muy importante. O sea, durante un buen tiempo Dollar Today era quien hacía la publicación del precio del dólar paralelo que todos tomaban como referencia para hacer sus transacciones. Y ese precio hubo algún momento que se calculaba dividiendo la cantidad de bolívares que estaban circulando entre las reservas internacionales. Y eso se decía que era un precio implícito. Era una aproximación que muchos aceptaban, pero no era adecuada, o sea, porque justo los dólares de la reserva no se estaban vendiendo, no estaban circulando. La oferta monetaria era justamente la que se estaba tomando en cuenta, pero la oferta de dólares no, así que no era un buen precio. Hubo otro momento en el que se usaba el precio del dólar en Cúcuta y tampoco era una buena medida, porque los dólares que se compraban y vendían y se tomaban como referencia eran los de Colombia. Entonces, la compra de bolívares en la frontera tenía que ver con una economía de frontera en la que había contrabando, por ejemplo, de gasolina. Pero eso se tomaba de referencia para todo el país. Hubo un momento en el que ese precio dejó de subir tan rápido como el que se utilizaba para ver transacciones con el Bitcoin. Entonces lo que se hizo fue tomar varios indicadores, incluyendo algunos con criptomonedas y los de Dollar Today, y buscar un promedio. Un promedio no es un precio. O sea, aunque que resulte de la oferta y la demanda de dólares en Venezuela, que desconocemos, pero sí es una referencia. Y esa referencia es la que usamos tú y yo, y cualquier comerciante, cualquier persona en el país, incluso fuera de Venezuela, cualquier inversionista, lo tomamos como referencia cuando vamos a comprar los dólares.
problema es que esa referencia, que termina siendo aceptada por todos, tiene múltiples fuentes distintas y ninguna tiene que ver con la oferta y demanda de dólares en nuestro país. Por eso cuando el Banco Central se queja de la página y dice que hay una intervención externa sobre el sistema y el gobierno lo hace, pues lo que debería hacer es publicar las cuentas nacionales, debería publicar la balanza de pago. Nosotros deberíamos saber cuánto entra a Venezuela por dólares, sea por exportación de petróleo o de lo que sea. Cuánto se gasta cuando compramos cosas en el exterior. Nosotros no sabemos nada de eso. Entonces, si el Banco Central se queja o el presidente se queja porque hay una página manejada por no se sabe quién, pues lo primero que hay que recordarles es que la responsabilidad de informarnos cuáles son los dólares que ingresan al gobierno, cuáles son los que ingresan a PDVSA, cuáles son los que ingresan al Banco Central, es justamente del Estado venezolano. Ahora, Ronald, también se vive una coyuntura entre el gobierno, el comerciante y el venezolano de a pie que va a comprar X producto, un mercado, y hay muchos locales, negocios que se fijan, como bien decías, en el dólar paralelo. Cuando el gobierno ha hecho varios llamados a que se debe vender bajo el precio del Banco Central de Venezuela. Pero ellos aseguran, los comerciantes, que no tienen ganancia, o sea, que tienen que venderlo al paralelo porque el distribuidor también se lo vende al paralelo, es decir, hay una cadena. Si se vende al dólar del Banco Central de Venezuela, sí pueden tener ganancia el comerciante, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la normativa allí para, digamos, que todos estemos bien? Primero es que el comerciante también es un venezolano de a pie, si es venezolano, ¿no? No hay una diferencia, así como entre el consumidor y el comerciante, en el sentido de que son uno enemigo del otro. Pero sí existen posibilidades de pérdidas cuando existe una inestabilidad cambiaria como esta. Por ejemplo, un comerciante puede haber comprado una cantidad de mercancía al precio del dólar de ayer. Y si el precio del dólar sube de un modo completamente inesperado y súbito en 2 días, pues esa persona, cuando vaya a vender al mismo precio que había fijado antes, va a perder. Y va a perder lo mismo que puede pensar un consumidor que va corriendo a comprar cuando todavía es barato, cuando todavía le parece barato. El problema de la inestabilidad cambiaria es que siempre genera pérdidas en alguien. Y por eso es que los gobiernos deben tener mucho cuidado con dar información. Por ejemplo, en este momento la información no debería ser compra el dólar del Banco Central, porque es como volver al control de cambio. Debería ser que el Banco Central nos diga, más allá de cuántos dólares piensa vender hoy, debería decirnos cuál es el tipo de cambio que espera que haya en el futuro y por qué. Y hoy, que estamos en medio de una crisis cambiaria, tanto el gobierno como el Banco Central y PDVSA deberían publicar toda la información que corresponde a ellos. Nadie tiene por qué creer en la cifra del Banco Central, así como nadie tiene por qué creer en la cifra del dólar paralelo. No es un asunto de fe, es un asunto de información y de consecuencias de tomar una decisión. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿a qué dólar hay que comprar o vender? Bueno, nosotros deberíamos poder elegir cómo hacer nuestras transacciones en un sistema multimoneda con suficiente información para que no hayan prohibiciones que no se puedan cumplir. Ahora, Ronald, también todo esto ha pasado porque el venezolano no le tiene mucha confianza a la moneda nacional, es decir, el bolívar, por tema de inflación, por el cambio de moneda que hemos tenido, la reconversión monetaria, quiero decir. ¿Cómo recuperar esa confianza? O sea, ¿cómo el venezolano puede recuperar o qué medidas debe tomar el gobierno para que el venezolano vea en un bolívar una salida y no tener que estar comprando divisas? Pero yo creo, muchas veces se dice que se perdió la confianza en el bolívar. Yo creo que no se tiene confianza en el gobierno ni en el Banco Central. O sea, el bolívar es como un destornillador, es un instrumento. Que alguien mata a otra persona con un destornillador no es que uno le pierda la confianza al destornillador. El destornillador no tiene la culpa. O sea, el bolívar no es que es más o menos confiable. Por supuesto, en un país como el nuestro, cuando sobran bolívares y alguien puede ahorrar, compra dólares porque el precio del dólar se mantiene en el tiempo. En los Estados Unidos de pronto habrá quienes compraron criptomonedas, no porque desconfían del dólar, sino porque piensan que los criptoactivos van a subir de precio mucho más rápido que el dólar. Si hay una caída en el valor de los criptoactivos, no es que se le pierda confianza al criptoactivo, es que hay que entender que los precios de las monedas cambian por algunas razones. Entonces, para poder pensar en el bolívar como una moneda de uso frecuente en Venezuela, lo que podemos recordar es que durante la hiperinflación se usaba rapidísimo. Todo el que recibía bolívares lo gastaba de una vez.
Decir que el impuesto a las transacciones financieras era para aumentar el uso del bolívar no tenía sentido, porque el bolívar es la moneda que se usaba más en nuestro país. El que la recibía la gastaba. Cuando tú te preguntas en qué moneda vas a ahorrar, ese es otro problema, esa es otra pregunta. No es un asunto de confiar en el bolívar o confiar en el dólar o confiar en el euro o confiar en la criptomoneda. Es que si te sobra dinero, ¿en qué lo vas a usar? De pronto lo que haces es comprarte una máquina para producir. O sea, pensar que el problema es desconfiar del bolívar es quitarle la responsabilidad al gobierno, que es en quien uno pierde la confianza cuando lo ve hacer cosas como las que hace y no rendir cuenta de ninguno. Ahora, Ronald, a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos días con el tema del dólar, el gobierno, bueno, el Banco Central de Venezuela anunció que en el primer trimestre de este año hubo un crecimiento económico en el país del 17% y estiman que para el segundo trimestre de este año un 18.7% de crecimiento. ¿Esto se ve palpable en la realidad? Esas cifras presentadas así no sirven. O sea, yo necesito ver en qué ramas de actividad económica ocurrió ese crecimiento. Necesito ver cuánto se destinó a consumo y cuánto a inversión. Necesito saber todas las cifras completas hacia el pasado, porque nosotros venimos de la crisis del COVID y el gobierno dice que durante este periodo las sanciones hicieron mucho daño. O sea, presentar unas tasas de crecimiento de 3 trimestres aisladas no dice nada, sino que el gobierno está guardándose todo lo demás. Ahora, Ronald, antes de despedir, ¿qué consejo le da al comerciante, al venezolano, con esta situación que se está viviendo? ¿Qué se debe hacer bajo su visión, ya que usted es experto en economía? Bueno, mi primera recomendación es pensar en cuál es la causa del problema antes de culpar al vecino. Porque en situaciones como esta, que hemos pasado ya por controles de cambio, controles de precio y escasez, a veces se culpa es a quien te vende o a quien te compra. La responsabilidad en este caso es de un gobierno que no ha presentado toda la información que debe y no ha rendido todas las cuentas y no nos ha dicho qué debe hacer, sino que le dice al pueblo que no se deje de los comerciantes, como si los comerciantes no fueran parte del pueblo. Muchas gracias, Ronald, por venir. Gracias a ustedes. Vamos a establecer una pausa y al regreso les estaremos llevando lo mejor del arte y el espectáculo con lo actual. Ya volvemos.